Hola amigos. El conteo de los hidratos de carbono es considerado como el método más efectivo para el control de la glucemia, mejorando la calidad y la expectativa de vida. Ofrece más flexibilidad en la alimentación e incentiva la autonomía de los pacientes. El método consiste en definir la cantidad de la insulina rápida o ultra rápida que debe ser aplicada de acuerdo al total de hidratos de carbono ingeridos por comida. Entonces vamos a aprender a hacer el conteo de hidratos de carbono. Conteo de hidratos de carbono. ¿Sabes qué son los hidratos de carbono? Carbohidrato es cuando el alimento es digerido y se transforma en azúcar en la sangre. Los hidratos de carbono son macronutrimentos. Su principal función en nuestro organismo es producir energía. Del 50 al 60% de toda la energía que consumimos a través de los alimentos debe de ser a través de los hidratos de carbono. Ellos se dividen en simples y complejos. ¿Y cuál es la importancia de los hidratos de carbono para quien tiene diabetes? Proveer energía para nuestras actividades del día a día. El hidrato de carbono es el nutrimento que más afecta a la glucemia. 100% de los hidratos de carbono alteran nuestra cantidad de azúcar en la sangre de 5 a 15 minutos después de ser ingeridos. La insulina tiene el papel de retirar esa azúcar en la sangre y llevar a las células para la producción de energía. Por eso, el paciente que vive con diabetes o hasta la persona que no vive con diabetes necesita hidratos de carbono de la misma manera como fuente de energía. Ahora que conocimos un poco de la importancia de los hidratos de carbono, vamos a ver una estrategia nutricional que facilita mucho la vida de la persona que vive con diabetes y mejora su calidad de vida. El conteo de hidratos de carbono es una forma de alimentarse donde se contabiliza y calculan los hidratos de carbono de las comidas y se ajusta la dosis de insulina rápida o ultra rápida a ser utilizada. Existen dos métodos para el conteo de los hidratos de carbono: el conteo por equivalentes y el conteo por gramos. En el conteo por equivalentes separamos los alimentos en grupos, en el cual ellos equivalen a las cantidades de hidratos de carbono. Por ejemplo, la fruta o grupo de fruta con 15 gramos de hidratos de carbono, una unidad media, o 3 galletas saladas que también tengan los mismos 15 gramos de hidratos de carbono. En el plan alimenticio del paciente, él podrá, a través de su prescripción de hidratos de carbono, hacer los cambios conforme a los equivalentes, pudiendo ser de grupos alimenticios diferentes. Por ejemplo, una manzana mediana que pueda ser sustituida por 3 galletas saladas. En el método por conteo de gramos, contamos directamente los gramos de hidratos de carbono en cada alimento. Entonces, tomamos una comida, determinamos los alimentos que vamos a comer y sumamos los hidratos de carbono. Por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, 20 gramos de hidratos de carbono, más una manzana, 15 gramos de hidratos de carbono. El método de conteo por gramos es más fácil de hacer y es más eficiente porque no da tanta diferencia entre los hidratos de carbono y no hace cambios entre los grupos de alimentos diferentes, ya que lo ideal es cambiar el alimento por uno de su grupo. Por ejemplo, fruta con fruta o una bebida láctea y leche, por ejemplo. Gabriel, ¿qué edad tienes? 7 años. ¿Y cuánto mides? 1,40 m. ¿Sabes tu peso? 31 kilos. Un niño como Gabriel, que tiene 7 años de edad, necesita 1.700 kilocalorías por día. De estas 1.700 kilocalorías, entre 50 y 60% son para los hidratos de carbono. O sea, de estas 1.700 kilocalorías, Gabriel necesita más o menos 233 gramos de hidratos de carbono al día. Esos 233 gramos son divididos entre 5, 6 o 7 comidas, dependiendo del esquema de insulina que Gabriel utiliza. A partir de esa cantidad de hidratos de carbono, vamos a determinar una razón de insulina-hidrato de carbono, o sea, cuántos hidratos de carbono cubre cada unidad de insulina rápida o ultra rápida en las comidas de Gabriel. Por ejemplo, en un desayuno en el que ingiere 240 mililitros de leche, que tiene 12 gramos de hidratos de carbono, 2 rebanadas de pan integral, que tienen 28 gramos de hidratos de carbono, él va a estar ingiriendo 40 gramos. La razón insulina-hidrato de carbono de Gabriel sería alrededor de 1 unidad por cada 20 gramos de hidratos de carbono.
Por lo tanto, basta con sumar estos carbohidratos, o sea, los 40, y dividir entre 20 y va a tener su dosis para cubrir los hidratos de carbono de esa comida. O sea, para los 40 gramos de hidratos de carbono que él va a ingerir, él va a aplicar 2 unidades de insulina ultra rápida. Recuerda, para que el método de conteo de hidratos de carbono funcione correctamente, es necesaria la motivación y compromiso del paciente. Además de eso, el paciente con diabetes tipo 1 necesita hacer una evaluación nutricional con un nutriólogo para definir las necesidades individuales. Es importante mantener un plan alimenticio para continuar con mis actividades del día a día. ¿Cuál es la diferencia entre un producto light y uno diet? Los alimentos light son aquellos que tienen una reducción de calorías. Esa reducción puede ser de 25 a 30%. En esa reducción puedes tanto reducir hidratos de carbono de alimento como grasas. Los alimentos diet son aquellos que son exentos de un determinado nutrimento. Por ejemplo, la línea diet utilizada para las personas que viven con diabetes son alimentos exentos de azúcar añadida. Hoy conocimos un poco sobre el conteo de los hidratos de carbono, un método seguro y eficiente que ofrece muchas ventajas para las personas que viven con diabetes tipo 1. Para saber más, busca el servicio de un nutriólogo.